Vamos. Ok. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se nos unen por primera vez a esta edición de Abre la TAM del Futuro y a quienes han estado siguiendo nuestra programación desde el día de ayer. Mi nombre es Mariana Chaverri y soy parte del equipo de Hilda. Estaré moderando este bloque de charlas relámpago con invitadas e invitados que nos estarán hablando sobre dos grandes temas. Primero vamos a escuchar sobre cultura y seguidamente sobre procesos electorales. Cada persona tendrá 10 minutos de exposición y al final tendremos un espacio para hacerles preguntas. Les recordamos que este bloque de charlas está siendo transmitido en vivo por YouTube y quienes nos estén viendo pueden colocar sus preguntas en el chat. Para dar inicio, me permito presentar a nuestro primer invitado, Gustavo Mayhuasca, que nos estará hablando sobre datos abiertos y servicios digitalizados en cultura en los gobiernos locales. Gustavo es gestor cultural en Perú, lleva 15 años como promotor y difusor comunitario de la música y danzas folclóricas en Perú. Es director de la organización cultural Ballet Folclórico Encuentros del Perú y director general del proyecto Articulación y Adhesión a Organizaciones de Música y Danzas Folclóricas San Juan de Miraflores. Adelante, Gustavo. Estás en mute. Buen día, soy Jesús Cultural, como lo describes, 15 años de experiencia. Y mi intención de participar en este evento es porque a raíz de la pandemia pude iniciar un proyecto eh, justamente para poder coadyuvar a las organizaciones locales de mi distrito, que es de San Juan de Miraflores. El objetivo de este proyecto es eh, promover la asociatividad, ¿no?, entre las organizaciones de música y danzas folclóricas del distrito de San Juan de Miraflores para su continuidad de sus actividades artísticas y culturales en ese contexto de COVID, a través de charlas virtuales, festivales, concursos y encuentros culturales presenciales. En ese sentido, pude en este proceso poder apreciar ciertos momentos en el proceso, ¿no?, que son los siguientes que voy a describir, ¿no? Eh, Hubo tres momentos que me pareció importante en este proyecto que se relacionan con los datos abiertos en cultura y servicios digitales. Uno es en el sector público. Pude identificar aspectos positivos eh, u oportunidades, ¿no?, como es la apertura del gobierno local para promover las actividades artísticas y culturales en el marco de la activación cultural, ¿no? Luego, también este centro de estudios superiores que se suman a la reactivación cultural también. Apertura del Ministerio de Cultura en datos abiertos, ¿no? Hay mucha información respecto al Ministerio de Cultura en datos abiertos, ¿no? Pero está muy concentrado, ¿no? Mi impresión que está demasiado concentrado, tiene mucha información y el acceso de las organizaciones no es muy cotidiano, no muy común que puedan ingresar a la plataforma del Ministerio de Cultura para que puedan recoger toda esa información que es necesaria, ¿no? Sobre todo ese contexto, ¿no?, para la reactivación cultural. En el marco de los apoyos económicos también que se presentó en ese contexto, ¿no? Luego, también puede encontrar las mesas de diálogo, que eso es un punto muy importante. En esas mesas de diálogo tratan para el plan de recuperación de las industrias culturales y las artes al 2030. Y en estas mesas se hizo énfasis en algo muy puntual que se relaciona mucho con los datos abiertos, que es los directores culturales. Estos directores culturales no había, hay ausencia a nivel local, ¿no?, que tenga que ver con artistas y organizaciones culturales. Se mencionaba mucho este punto, ¿no? Pero se mencionaba, así como se mencionaba, se recalcaba mucho, se remarcaba que no había directorios de artistas y culturales locales, pero no se hacía hincapié que estos directores tenían que estar digitalizados, ¿no? Para que tengan acceso a su entorno local, a la comunidad, ¿no?, a la ciudadanía. Entonces, la pregunta que yo me hice desde ahí y hasta ahora me hago, de qué sentido tiene que los directorios estén en archivo o físico, o ni siquiera hay archivos, pero no sean digitalizados y estén en las plataformas de los gobiernos locales, para que tenga ese acceso a la comunidad, ¿no? A los mismos agentes culturales, a diferentes sectores, tanto privados como públicos, ¿no?, o gubernamentales. Esa era mi pregunta que yo me cuestionaba, pero no veía, no sentía, no percibía que
de los agentes culturales, mis colegas, mis compañeros, se cuestionaban ese tipo de preguntas, ¿no? Luego, en el sector también, en el territorio hay otros aspectos en el territorio sobre cultura que pude identificar, justamente es la ausencia de directores de artes escénicas, ¿no? Específicamente organizaciones de música y danzas folclóricas que hay en mi sector, ¿no? Y en general culturales también. Luego había falta de apertura de una agenda cultural en datos abiertos, ¿no? Que ayuden a generar y fortalecer mejor participación. Eso tiene que ver con la gobernanza cultural también, ¿no? Entonces, he podido indagar en varias plataformas de los gobiernos locales y no he podido encontrar justamente eso es lo que yo me interrogo, ¿no? Me cuestiono, ¿no? Estos datos en cultura, plasmados en servicios digitales, en los gobiernos locales en sus plataformas. Entonces, es un punto en común que hay en los gobiernos locales, no solamente en la localidad donde yo vivo, ¿no? Que es San Juan de Miraflores, Lima, Perú. Luego, pude encontrar en otro sector que los privados, ¿no? Hay mucho apoyo, hay auspicio, solamente hay que generarlo, gestionarlo, ¿no? En ese sentido. Eh, la pregunta es que uno se debe cuestionar, ¿no? Como desear, ¿no? Sobre esta charla, es un futuro deseado, ¿no? En datos abiertos, ¿no? Yo puedo proyectarme, ¿no? Directores digitalizados, ¿no? De las artes escénicas, como un futuro deseado, de organizaciones culturales en los gobiernos locales, que estén visibilizados por el mismo gobierno local y que el mismo gobierno local pueda visibilizarlos también, ¿no? Para que pueda utilizarlos también, ¿no? Como pueda, como guste, ¿no? Para ciertos proyectos o actividades, ¿no? Y que los mismos agentes culturales también puedan visibilizar ese directorio, ¿no? Y la comunidad misma, ¿no? Empresas privadas también, ¿no? Y las mismas entidades gubernamentales, tanto así como el mismo Ministerio de Cultura, ¿no? Que podrá tener muchos datos, ¿no? Pero no es igual, no es lo mismo que tenga datos propios del contexto local. Eso es una diferencia, eso es una ausencia que yo percibo, ¿no? En general. Y mi objetivo de este futuro deseado creo que es generar vínculos, ¿no? Confianza para una construcción permanente de diálogo y cooperación entre el sector cultural y los sectores públicos, privados y de la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, esa construcción de vínculos de confianza, ¿no? Que puedan basarse en la contribución como una finalidad de repente de eliminar o disminuir esa burocracia que existe, que es muy tedioso, sobre todo en este contexto de COVID para los artistas, les resultaba muy complejo, hasta muy fastidioso. Entonces, yo creo que eso sería como una finalidad que yo deseo, ¿no? De este futuro deseado en datos abiertos en cultura, ¿no? A través de servicios digitalizados, que ayuda a mejorar y aumentar la participación ciudadana, ¿no? Y la participación cultural también. Luego, otros futuros también he podido visualizar un contexto donde los datos abiertos en cultura en gobiernos locales, a través de los servicios digitales o sus plataformas digitales, generen en la ciudadanía y en los mismos agentes culturales la sensación de que se valora y se reconoce su labor cultural que realizan en su localidad, ¿no? Yo creo que estos directorios pueden ayudar a que también creen un sentido de pertenencia en los gobiernos locales por parte de la misma ciudadanía, de los mismos agentes culturales, ¿no? Ya que sus experiencias, sus trabajos se podrían visualizar también en estas plataformas virtuales a través de los gobiernos locales, ¿no? En datos abiertos en cultura. También bueno, cabe resaltar que me baso en la integración de varias plataformas de los gobiernos locales de distintos gobiernos en el departamento de Lima Capital, ¿no? Y así también en los gobiernos regionales, ¿no? Que no he encontrado justamente estas plataformas digitales, estos directorios que han sido muy comentados en la mesa de diálogo justamente para el plan de recuperación de las industrias culturales al 2030, que el Ministerio de Cultura está impulsando, ¿no? Y que participo constantemente con otros colegas y amigos también. Eso sería mi aporte hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esa interesante presentación. A continuación, vamos a escuchar a Virginia Fornillo, quien hablará sobre mediaciones vivas. Virginia es licenciada en Comunicación Social, gestora cultural creativa y productora artística. Desde el 2020 integra la plataforma de encuentro de gestores artistas. Actualmente es coordinadora de producción del Ballet Contemporáneo, del Teatro San Martín y del Complejo Teatral de Buenos Aires.
coordina el programa Mediaciones Vivas y asume la dirección de la articulación del proyecto de mediación escénica para juventudes, el Parlamento del Futuro Argentina. Adelante, Virginia. Muchas gracias, Mariana. Quiero agradecer primero a todo el equipo de Hilda por ofrecerme este espacio, por hacerme partícipe, y también saludar y agradecer al resto de mis colegas y compañeros que están hoy participando de este espacio, y saludar a toda la audiencia. Efectivamente, a continuación, bueno, voy a compartir la presentación que armé específicamente para este espacio breve de diálogo, partiendo del caso y del ejemplo de uno de los últimos proyectos que estoy coordinando, que es el Parlamento del Futuro Argentina, y que voy a proceder a continuación entonces a compartirles un poco lo referido al proyecto. Vamos para atrás. Ahí, Mariana, ¿me confirmas que se vea bien? ¿Correcto? Sí, se ve bien. Aún lo puedes poner más grande. ¿Cómo? Perdón. Está bien, así está. Perfecto. Bueno, muy bien. El Parlamento del Futuro Argentina es un proyecto de mediación escénica, bueno, pensado desde y para las juventudes de todos los territorios. Es un proyecto que puede denominarse como participativo, democrático, audiovisual y performativo, que nace en el año 2020 en el marco de la pandemia en Tenerife, Canarias, a partir de la creación original del colectivo Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía Tenerife Lab, integrado por Javier Cuevas y Beatriz Bello, y bajo la encomendación de la Dirección de Juventudes del Gobierno de Canarias. Y a continuación, este año 2021, articulo justamente con el equipo de Tenerife Lab la posibilidad de conformar un equipo específico en Argentina que pueda traspolar, readaptar la experiencia del proyecto en el territorio nacional de nuestro país, comenzando puntualmente con una primera experiencia fuerte en el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, particularmente, que es lo que estamos haciendo en esta segunda etapa de este año. Este proyecto está constituido por dos instancias se componen con un laboratorio más aperturas públicas, o lo que se denomina las aperturas performáticas o los parlamentos, y es un proyecto que además se funda bajo la colaboración siempre con instituciones educativas, agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales. El principal motivo de este proyecto responde al objetivo de profundizar en la capacidad de los jóvenes para dialogar, para diseñar contenidos, desarrollar opiniones, imaginar y proyectar deseos, intuiciones, y proponer posturas innovadoras desde la palabra y el cuerpo, de acuerdo con sus propios intereses y modalidades de encuentro, para poder así construir discursos colectivos en base al imaginario del conjunto. Entonces, hay una fuerte articulación que atraviesa todo el proyecto, tanto en su instancia de laboratorio como en su instancia de apertura pública, y que responde a este tejido que se va armando y construyendo entre los jóvenes, los territorios, las visiones del mundo, los deseos y la proyección de futuro. Quienes conformamos el Parlamento del Futuro, tanto de España como la versión argentina, nos proponemos facilitar de esta manera una nueva caja de herramientas que pueda ir hilvanando nuevas formas de construir y posicionar los debates, las ideas y las posturas, y las nuevas formas también de estar e interactuar con otros para poder desarrollar nuevas identidades y desarrollos participativos. Hago un paréntesis antes de continuar, y que tiene que ver con contextualizar justamente desde el escenario de los datos numéricos que en Argentina se vienen presentando en relación a la participación juvenil en los procesos de la vida política. Desde la implementación de la ley 26774 en el año 2013, las juventudes en Argentina aumentaron progresivamente su participación en las elecciones, demostrando que son protagonistas. En el año 2019, entonces, se constituyen 869.667 jóvenes de 16 y 17 años habilitadas para ejercer su derecho a votar,
representando el 2,61 promedio del padrón electoral y el 63% de la participación efectiva para esta franja etaria. Para abrazar y acompañar este proceso numérico de datos, entonces el Parlamento del futuro se plantea estas dos instancias que decía al principio, y fundamentalmente la primera instancia, que es la de los laboratorios. En los laboratorios lo que se hace es desplegar una serie de dinámicas de prácticas compartidas, donde comenzar a poner el cuerpo en movimiento a partir de pautas en torno a la expresión, a la escucha, a la gestualidad, a los movimientos nuevamente, así como también involucrar las historias de vida de los propios jóvenes. Entonces, a partir de estas actividades es que se van relevando y se van seleccionando las temáticas que resultan de interés para poder trabajar y plantear un futuro parlamento, una performance. Durante estos encuentros también lo que sucede es que se empieza a iniciar el archivo vivo, en donde se ponen a disposición y se comparten determinadas normas de uso de recursos de trabajo colaborativo dirigidos a recuperar esas impresiones de los y les participantes sobre el desarrollo de las actividades. Y todo esto incluido en esta situación de colaboración, es lo que constituye este archivo vivo, que sin duda alguna se construirá a lo largo de toda la propuesta y luego será sociabilizado en la instancia final. El Parlamento como performance, sabemos que, bueno, se plantea la metáfora del Parlamento como esa reunión donde se juntan los representantes del pueblo para discutir, para resolver los asuntos públicos y como espacio dispositivo material. En este caso, entonces, los jóvenes, los participantes, son invitados a entrar en un viaje imaginario hacia el futuro a través del cuerpo, del movimiento, de la música también, de la palabra, en el cual entonces se va hilvanando este hilo de experiencias compartidas, estas intuiciones, estos deseos, estos saberes que son necesarios para considerar, imaginar y cuestionar el porvenir y representarlo. Entonces, bajo la gran pregunta paraguas, ¿cuáles son los temas que se imaginan los jóvenes que se discutirán en el futuro y cómo dirigirían tal discusión? Es que este tejido de diálogo, palabra, movimiento corporal, debate, expresión comunitaria de todas y todas, plantea que el derecho a construir el futuro debe ser desplegado desde el presente. Y que para lograr esto es necesario formarse colectivamente, entonces, en formas, modos de pensar, dialogar, desear, que lleven a ese futuro deseado, generando espacios donde el encuentro, el diálogo y la imaginación entonces puedan confluir y ocurrir. El archivo vivo, como decía antes, por lo tanto se empieza a tramar desde fotografías, ilustraciones, crónicas visuales, cartografías, cómics, registros escritos, escritura poética, en prosa, poema, registro audiovisual. El objetivo es producir un registro dinámico, entonces multisituado, polifónico, y que involucre diferentes posibilidades expresivas para registrar lo sucedido en su devenir, haciéndolo medible, recuperable, reproducible y multiplicable, dando cuenta de la multiplicidad de experiencias y de las posibilidades superadoras que surgen del trabajo colaborativo y del diálogo. Entonces se sistematiza la experiencia en su conjunto, destacando los principales acontecimientos, discusiones, ideas abordadas en estas distintas instancias que conforman al Parlamento del futuro. Se realiza una edición posterior, colaborativa, de todo el material, gráfico, escritural, para darle justamente una continuidad al archivo. ¿Cuáles son entonces los aportes del archivo? Plantear un abordaje y relevamiento creativo sobre los datos de la experiencia. Permitir la redacción de informes parciales para socializar públicamente, posteriormente, con representantes de poderes ejecutivos, legislativos y la comunidad en general. Diseñar y articular otras actividades complementarias futuras que permitan potenciar el impacto de la experiencia, como las conferencias performáticas, participaciones en congresos, seminarios, etc. Y por último, pensando en el futuro concretamente, o respondiendo a la pregunta del futuro deseante, la generación de estos dispositivos de acción performática, expositiva y cartográfica, justamente como metodologías que puedan ir hacia el encuentro de referentes culturales en los territorios, y por consecuencia,
hacia nuevas matrices de gestión y difusión de los datos. La promoción de espacios de paridad, de articulación ciudadana más permanentes entre el segmento de los jóvenes y los sectores estatales, legislativos y sociales de la comunidad. El trabajo hacia el avance de una construcción colectiva comunitaria que refunde los procesos de debate, la intercorporalidad y la incorporación de lenguajes artísticos como fortalecedores de posibilidades expresivas y de producción de conocimiento sobre sí, sobre lesotres y sobre el mundo en que se vive y en que deseamos seguir viviendo. Y por último, me gustaría entonces mostrarles dos pequeños videos breves que quisiera justamente, que representan un poco todo esto que acabo de presentar en relación a los laboratorios y a la instancia de laboratorio, y de performance, disculpen, y que forman parte de la primera experiencia que hicimos en Argentina, en el partido de San Martín, que está dentro de la zona del conurbano bonaerense, dentro de la provincia de Buenos Aires. Es la zona que está descentralizada fuera de la gran metrópolis de Capital Federal, y en donde estuvimos trabajando con la Federación de Centros de Estudiantes de ese mismo partido de San Martín. Las personas con las que me voy a encontrar. Yo uso la herramienta de escritura como para llevarla al lugar. Creo que hay que construir una identidad latinoamericana, porque yo creo que el cambio tiene que ser latinoamericano, porque si no, no va a servir y no va a durar. Pensar a la cultura en constante transformación, en movimiento, y pensar cómo nosotros hacemos cultura. Tenemos unos puntos en los que pudimos hacer una inflexión y una buena reflexión. Nos acercamos a una visión más clara de lo que tenemos como concepto de cultura. Vamos a dar comienzo al Parlamento, en donde se van a dar distintas propuestas. Hay algo que tenemos muy incorporado culturalmente, que es que en general cuando debatimos, cuando pensamos, cuando usamos la razón de algún modo, estamos en quietud, ¿no? Está bueno esto de que todos queremos un mismo cambio y todos estamos juntos por un mismo objetivo. Bueno, muchísimas gracias, y para terminar, invitarles a que puedan seguirnos en las redes sociales del Parlamento del Futuro Argentina, en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Virginia, por esa presentación tan interesante. Con esto damos finalización a la parte de cultura y ahora vamos a pasar a hablar sobre procesos electorales. A continuación escucharemos a Cristian Gregorini, quien nos hablará sobre Open Elections, procesos de apertura y participación en sistemas electorales. Cristian es abogado especializado en elecciones, activista, apasionado por la innovación y el gobierno abierto, docente y director ejecutivo de la OSC Escuela de Fiscales. Te escuchamos, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días, y principalmente gracias por la invitación y por este espacio que me han brindado, porque si bien, bueno, soy, como decías, director ejecutivo de la organización de la sociedad civil Escuela de Fiscales, desde la cual hace 7 años venimos trabajando en preparar a la ciudadanía, principalmente desde la fiscalización electoral, pero prepararla para participar de los procesos electorales bajo la óptica y los principios del gobierno abierto.
Y todos estos años de experiencia me han permitido, o nos han permitido al equipo entero en realidad, desarrollar una idea, y es justamente esta idea la que yo hoy quiero traerles, sobre todo para que la pensemos en conjunto, y es este concepto de Open Elections. Está claro que los procesos electorales o las elecciones son justamente el acto de participación ciudadana, tal vez por antonomasia. Cuando pensamos en un proceso electoral, pensamos sin duda en participación ciudadana. Pero este término o esta conceptualización tan absoluta, entendemos que también le ha puesto un límite a la participación dentro de los procesos electorales, aunque esto pueda parecer paradójico, porque de alguna manera ha encorsetado a esa participación en el acto único, y estamos hablando para la ciudadanía en general, no para quienes se postulan, por supuesto, en ir y emitir el sufragio. Y entonces un proceso que, entre otras cosas, da legitimidad de origen a las autoridades electas, termina simplemente siendo un trámite administrativo en el cual la ciudadanía lo percibe como algo lejano, como un patrimonio exclusivo de los partidos políticos, y donde en muchos casos incluso las elecciones son cuestionadas, no solo en cuanto a su transparencia o no, que eso, bueno, está bastante claro, sino incluso por cosas tan banales como el costo de las elecciones. Argentina acaba de pasar un proceso electoral atípico por su contexto de pandemia, donde enfrentamos muchos desafíos, pero creo que es evidente que los sistemas políticos y representativos están en crisis. Y esto no es solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Y me atrevo a decir que la democracia representativa ya dio todo lo que podía dar, y que para poder preservar la calidad democrática y la confianza en las instituciones y la gobernanza es indispensable que repensemos, y por esto me alegra poder traer esta idea, repensar en conjunto la forma en que la ciudadanía se relaciona con los procesos electorales. Y de esta forma pasar desde la representación a la participación efectiva. En esta idea no estoy hablando de reformas sustanciales a la legislación electoral, la cual claramente en muchos aspectos es necesario, sino que lo que planteo es repensar las bases mismas de los conceptos esenciales de un proceso electoral. Creo que es indispensable repensar al proceso no como una competencia exclusiva de las fuerzas políticas, sino especialmente de la sociedad civil. Y esto es especialmente cierto cuando vemos la caída de la confianza de la ciudadanía, no solo en la política. Después también el empleo de innovación y nuevas tecnologías. Esto es necesario reconocer el rol relevante de las nuevas tecnologías, en especial las TICs, tienen en todos los procesos de innovación, en los procesos electorales. De esta forma resulta un requisito ineludible la utilización de todas las tecnologías posibles a fin de lograr mayor apertura en los procesos electorales. Y en este punto es especialmente destacable el rol de la comunicación en redes sociales, portales y demás. Por otra parte, tenemos que hablar de inclusión y diversidad. Una idea de Open Elections es, por propia definición, una idea inclusiva. Es por esto que el diseño de un sistema de elecciones abiertas se debe hacer especial foco en sectores sociales que históricamente se han encontrado vulnerados en sus derechos políticos o que han sido subrepresentados o han sido marginados de la vida política. De esta forma se debe poner en un plano central la perspectiva transversal de género, y asimismo las minorías son otro eje de trabajo central en un esquema de apertura. Por otra parte, también pensar en la accesibilidad y el trazado de todos los andamiajes sobre los que funciona un sistema electoral abierto debe pensarse sobre una lógica de diseño universal.
este diseño universal, por supuesto, que permita acceder a todas las personas, a toda la ciudadanía, en igualdad real de condiciones y sin discriminación de ningún tipo. Por otra parte, y como otro principio, la capacitación del electorado y la ciudadanía, porque la participación es la clave y el eje central de esta idea que hoy les traigo de Open Elections. Y para que esa participación sea real y efectiva, no basta con un proceso abierto que brinde posibilidad de participar, sino que es necesario que esa participación se fomente e incentive, tanto desde el Estado como desde los partidos políticos. De esta forma, la capacitación del electorado es esencial, sin perder de vista que esta capacitación debe exceder la simple preparación para la emisión del sufragio, que esto ya existe, sino que debe informarse e instruirse sobre todos los aspectos de la vida pública y del proceso electoral. Bueno, en este punto, por supuesto, el combate de las fake news y todo contenido que promueva el interés de la sociedad es fundamental. Finalmente, y como último principio, la transparencia y la publicidad. Y decir que los procesos electorales abiertos deben caracterizarse por la transparencia en cada una de las etapas, permitiendo que el mismo sea auditable por la sociedad civil. Por eso, la responsabilidad periodística, además, que es el canal masivo de información de la mayoría del electorado, es fundamental. Yo creo que estos son 7 principios fundamentales o 7 principios básicos que no son excluyentes de otros, pero sí que nos permitirían de alguna manera empezar a pensar o a repensar cómo la sociedad civil debe vivir los procesos electorales y, como dije al principio, cómo una mayor participación y una mayor apertura en estos procesos pueden mejorar, en principio, la legitimidad de origen de las autoridades electas, pero además fomentar una nueva forma de vivir la democracia y pasar de una democracia representativa, que entiendo en la mayoría de los países, muy especialmente en Latinoamérica, está totalmente agotada por una verdadera falta de representación, y pasar a una democracia realmente participativa que permita a todas las personas involucrarse en pie de igualdad en la vida pública, tanto sea ocupando cargos de representación como interviniendo activamente en la vida política sin la necesidad de estar involucrado o involucrada dentro del marco de un partido político. Estas son las ideas que hoy quería traer, estas son las ideas que creo que nos pueden ayudar a repensar un proceso electoral bajo esta premisa paraguas de este Abre LATAM de pensar el futuro. Así que bueno, agradezco la oportunidad y por supuesto dejo abiertas todas estas ideas al debate y a que en conjunto podamos pensarlas, repensarlas y obviamente mejorarlas, porque sin duda son solamente un punto de partida. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa presentación tan interesante. Ahí se nos fue la conexión un ratito en el YouTube, pero volvimos sin problemas. Ahora seguimos con nuestra última participación del bloque. Vamos a tener a Alfredo Velasco, que estará hablando sobre tendencias en Twitter en las elecciones. Alfredo es director de Usuarios Digitales, que es una ONG de Ecuador que trabaja por el libre ejercicio de los derechos en espacios digitales. Es economista con posgrado en marketing, facilitador en espacios nacionales e internacionales sobre el impacto de la digitalización en la sociedad, que va desde la protección de datos, democracia, género e inteligencia artificial. En segundos vamos a tener a Alfredo. Alfredo, estás en silencio. Ya. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a toda Latinoamérica. Traemos, mejor dicho, un pequeño análisis respecto a 3 inquietudes que siempre hemos visto nosotros a lo largo de Latinoamérica. En este momento veo 18 personas conectadas a través de YouTube, 7 por aquí. Y si
les dejo estas 3 preguntas que nosotros siempre las hemos escuchado. Twitter es la red social donde solamente se postea odio. En nuestro país tuitean temas sin importancia. He escuchado bastante, por ejemplo, esta frase, es que mi país es una aldea, porque siempre tuitea cosas que a lo mejor son sin importancia, y pongo entre comillas sin importancia porque puede ser importante para unos y sin importancia para otros. Y finalmente, en elecciones solo tuitean de política. Entonces, para responder esto aquí, un poco la metodología, esto aquí es importante siempre para captar los datos. Lo que hacemos es coger todo lo que son las tendencias directamente de Twitter, desde el API de Twitter, que lleguen al top 50. O sea, no solamente top 10 ni top 20, que generalmente nos aparece, sino top 50. Todas las top 50 las recogemos cada 15 minutos durante 24 horas al día. Estimamos que si una tendencia se mantiene por 15 minutos es representativa. Hay tendencias que duran mucho menos, 5 minutos, lo cual realmente no es representativo, y hacemos una medición en 19 países. Lo interesante es que desarrollamos un ranking propio, ranking UD, le pusimos, disculpen la falta de creatividad en nombrarle el ranking, pero aquí cogimos y ponderamos todas las tendencias. Cogimos algunas variables, la suposición en el ranking de lo que son las tendencias, la duración, o sea, cuánto dura en el tiempo y si se mantiene primera o segunda, entre otras variables. Y con esto aquí pudimos sacar un valor para comparar en un espacio de tiempo diferentes tendencias. Aquí tenemos, no le he puesto en modo presentación, espérenme un ratito. Aquí les presento lo que es Twitron. Twitron es una herramienta que realmente la creó Fabián Aus, un genio acá en nuestra organización, y nos permite ver, por ejemplo, mapear cuáles son las primeras tendencias en determinados países. Nos permite también saber qué tendencias están siendo nombradas en los 19 países, cómo ha ido la evolución de esta tendencia en el ranking, y finalmente lo que es la comparación, que nos permite la ponderación de las tendencias a través del tiempo. Entonces, la primera pregunta: Twitter, la red donde solo se postea odio. No sé por ahí quiénes me pueden responder, pero lo tratamos acá de resolver con datos. Aquí, no sé si recuerdan cuando Adele salió con su nueva figura ya más delgada, y esto aquí fue tendencia a nivel global. Esto aquí fue la captura cuando Adele salió en Panamá, por ejemplo. Entonces vemos que, por ejemplo, Adele le gana a Ley Seca, solamente por una pequeña nube de palabras en cuanto a lo que fueron las tendencias. Esto aquí es en Ecuador. En Ecuador, si me permiten un paréntesis como para contextualizar y para no olvidar la pandemia que estamos atravesando, Ecuador durante abril se convirtió en el peor país del mundo. O sea, no es uno de los peores, o sea, realmente en el peor país del mundo por incremento de exceso de fallecidos. Entonces, cogí precisamente abril del 2020, acá en la ciudad donde yo estoy, en Guayaquil, recogíamos literalmente cadáveres de las calles, o la gente sacaba sus cadáveres de las casas porque se estaban pudriendo y no los recogían. Como para que dimensionen un poco la situación en la cual estábamos. Guayaquil sigue siendo la peor ciudad del mundo por pico en índice de fallecidos en exceso. Sin embargo, me parece interesante que, si bien es cierto, aquí vemos en esta nube de palabras, Lady Vereda, que fue tendencia por una persona que no quería que pasen su vereda porque le contaminaban de COVID, Roldán, Ecuador, Egas. Por ejemplo, sale Felices 91, o sea, feliz lunes, 91 años a la distancia. O sea, en el peor momento que yo recuerde, tengo 46 años, que yo recuerde aquí en Ecuador, no fueron tan malas las tendencias, no fueron tan negativas, no fueron de odio. Si aquí nosotros hacemos una comparación, posicionando o ponderando el top 10, tenemos, por ejemplo, Ecuador, y tenemos, por ejemplo, que COVID no es de las primeras, llama la atención, es
una de las intermedias. Pues no, o sea, como para que veamos, si bien es cierto, COVID era muy importante o digamos era el tema central, no ocupaba el top de la conversación en Ecuador en Twitter. Y me quedo con esta captura. En junio del 2020, en Ecuador, la mayor tendencia, o sea, durante todo el mes, la tendencia o el tema de conversación mayor fue Feliz Lunes. O sea, es la red que postea, donde se postea odio. Ahí ustedes tienen los resultados. Otra inquietud que hemos visto siempre, solo en nuestro país tuitean temas sin importancia, insisto, sin importancia entre comillas. De aquí, por ejemplo, fue una crítica de un periodista paraguayo a lo que se llama un amigo que asesina a gente que no les gusta solo porque los de Army quieren bajar un artículo de un medio digital paraguayo, ¿verdad? Y sí, es injusto porque Army no le hace daño a nadie, al menos no daño físico. El único daño se lo hacen a sí mismos por idolatrar de esa manera a 7, 20-añeros surcoreanos diversos solamente en el color de su tinte de cabello y que además tampoco son buenos en lo que hacen. Porque hacen acciones con una fórmula. No sé si ubiquen lo que es K-pop, es básicamente el pop coreano, es muy popular alrededor del mundo y a lo mejor aquí podría a lo mejor decirse que es sin importancia, pero el periodista paraguayo después de esta crítica desató todo lo que fueron unas tendencias o temas de conversación principal en gran cantidad de países. Ustedes lo pueden ver. Tuiteamos, solamente en nuestro país, tuiteamos temas sin importancia o de entretenimiento, realmente no, y aquí lo estamos viendo en esta captura. Nuevamente en Ecuador, diciembre del 2020, uno diría a lo mejor la Navidad, pues estábamos en pandemia, estamos prácticamente totalmente distanciados. Sin embargo, acá en Ecuador el tema más comentado fue MasterChef Ecuador en la tuitósfera criolla. Y con base a esto de aquí, sacamos un pequeño programa que lo denominamos el show. El show recoge todo este tipo de datos y hace una comparativa de tendencias en la última semana en los 19 países que monitoreamos desde Usuarios Digitales. Y el 17 de junio aparece la primera tendencia. Esta tendencia es Pablo Alborán. ¿Por qué es tendencia Pablo Alborán? Este cantante malagueño declara públicamente su homosexualidad en un ejercicio propio de libertad, pero que a su vez permite que otras personas vean en él un referente de aceptarse y liberarse. Ojalá tengamos una sociedad a futuro donde no exista la necesidad de salir del closet, porque no deberíamos tener closet, somos personas, no ropa. Exactamente, y eso fue Pablo Alborán en la posición número 4 en el top 10 de esta semana en los 19 países que hacemos medición. Luego vemos que aparecen algunas tendencias, pero las vamos a revisar cuando ya tengan un poquito más de incidencia. En esta ocasión nos aparece David Luiz en la posición número 6. En la posición número 6, David Luiz fue tendencia por la renovación de la contratación con el Nacional y por el primer partido. Bueno, este programa lo que trata, si ustedes ven cada una de las barritas, cada barrita representa un país, entonces cada una, si ustedes se van dando cuenta, comienza a tener fuerza una determinada tendencia en un determinado momento en los distintos países. Entonces, hablar de que solamente mi país es una aldea, generalmente se lo utiliza de manera peyorativa. Estamos viendo que prácticamente la aldea es global porque las tendencias son en algunos países casi de manera simultánea. De tendencias. Finalmente, en elecciones solo tuitean de política, la tercera pregunta que generalmente hemos escuchado. Entonces, vamos un poquito con lo que es la metodología. Adicionalmente a la primera, utilizamos
mayor, nos tocó ser un poco más quirúrgicos, entonces implementar un tema adicional, que básicamente cogimos todo lo que son las tendencias positivas, negativas, directas, indirectas, orgánicas u organizadas, referente a los candidatos. Este aquí es un proyecto que ya lleva aproximadamente 9 años de usuarios digitales, se llama Elector Ecuador, y en este caso contamos con la colaboración de Democracia Digital de Perú y Provox de Venezuela. Básicamente, la colaboración fue comenzar a contextualizar cada uno de lo que son las tendencias, porque a lo mejor, yo qué sé, el sombrerero pudo haber sido una tendencia, pero para los ecuatorianos no significa nada, pero a lo mejor para los peruanos sí significaba algo. Entonces, cada una de estas organizaciones comenzó a hacer un análisis y una contextualización de cada una de las tendencias. Con esto de aquí sacamos algunos resultados interesantes. Primero, en este caso, el candidato que tuvo mayor ataque que en Ecuador, que fue Guillermo Lasso, finalmente ganó. O sea, es interesante comenzar a sacar estas comparativas. Ya lo habíamos visto en las elecciones de Estados Unidos, lo vimos nuevamente este patrón en las elecciones de Ecuador. Entonces, el análisis de Ecuador fue el del 16 de marzo al 9 de abril. Se contabilizaron 2.902 tendencias que llegaron al top 50 en Twitter. De estas 2.900 tendencias, 216 eran relacionadas a candidatos, insisto, directa o indirectamente, positiva, negativamente, orgánicas u organizadas. Esto aquí quiere decir que solamente el 8% de las tendencias relacionadas a candidatos fueron políticas, por decirlo así, del total del universo. Uno diría, ¿qué pasó en Perú? En el caso de las elecciones de Perú, fueron las elecciones, diría yo, más polarizadas que tuvimos de manera reciente. Tuvimos básicamente extrema derecha y extrema izquierda en segunda vuelta. Muy sorpresivo realmente esta segunda vuelta, e hicimos el análisis. En Perú, desde el 12 de abril al 3 de junio, hicimos la medición. Recolectamos 6.921 tendencias a nivel global. 745 fueron relacionadas a candidatos. Esto aquí representa un 11%. Es decir, cuando esto aquí nos ayuda a responder, en elecciones solamente se tuitea acerca de política. En el caso de Ecuador fue el 8%, en el caso de Perú el 11%. Todo esto aquí con datos. Entonces, la conclusión final que siempre nosotros decimos, tu burbuja, o sea, tu timeline, no es la conversación de todos en Twitter. Lastimosamente a veces se llega a pensar esto aquí, y solamente para responder, Twitter, la red social donde se postea odio, no, es solamente tu timeline, mejora tu timeline. Solo en nuestro país se tuitean temas nuevamente sin importancia, entre comillas, para algunos importantes, para otros no. No, la aldea es global. Todo el mundo está conversando respecto a otros temas que son de entretenimiento, que a lo mejor son sin importancia para cierto grupo. Y finalmente, en elecciones se tuitea solamente de política. No, la mayoría del tiempo no se tuitea solamente de política. Agradezco su atención. Solamente aviso parroquial, recordarle que estamos en noviembre, mes del movimiento Movember, que dejándonos crecer el bigote o dejándonos crecer la barba, de alguna manera hacemos activismo por la salud mental masculina y sobre el cáncer de próstata y testicular. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Alfredo, por esta presentación sobre las tendencias en Twitter. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo para hacer preguntas, y entonces les agradecemos muchísimo a todos nuestros participantes por participar en esta sesión de charla al relámpago. Agradecemos todas sus participaciones, estuvieron muy interesantes, y además les invitamos a que continúen siguiendo nuestra programación de AbreLatam para el día de hoy, ya que ahora en la siguiente hora vamos a iniciar con el panel La Declaración de Democracia. Muchas gracias y nos vemos pronto.